sospechaba pues que obviamente el tumor era de mayor tamaño y así fue. Por lo tanto ya la indicación desde cirugía no era conservadora, era pues mastectomía. Yo no tenía la sensación de que yo necesitaba ayuda. Yo decía que los bastones estaban en las cabezas de la gente y en la mía si lo tuviera. Hola, soy Carmen Candela y soy superviviente de cáncer de mama. Mi experiencia con el cáncer de mama viene de muchos años atrás, porque mi madre es superviviente de cáncer de mama desde hace 23 años y mi hermana Yolanda ha sido paciente de cáncer de mama y ha fallecido hace poquito. Entonces, bueno, sí que el cáncer de mama ya estaba en mi vida y cuando llegó a mi cuerpo pues fue como un shock. Y mira que lo conocía y mira que sabíamos de la enfermedad, pero no me lo esperaba, porque llegó en un momento de duelo. Estábamos todavía duelando la pérdida de mi hermana Yolanda. Había fallecido muy joven, ella comenzó con 40 años y falleció a los 51. Y a los 10 meses, en una revisión, pues fue cuando me detectaron a mí ese bultito sospechoso. Y claro, yo que había sido de siempre, ¿no? Es como los factores de protección para prevenir el cáncer de mama, que alimentación ecológica, vida activa, yo practico yoga, entonces miro las emociones de frente porque mi profesión es soy psicóloga, terapeuta. Había disfrutado y amamantado a mis hijos durante 7 años, o sea, un periodo de lactancia prolongada. Era como todos los factores de protección estaban. Y bueno, llegó y tuvo que llegar. Es así, ¿no? Es como la vida y la muerte. Son portales y llegan y nosotros no tenemos ahí ningún tipo de control, ¿no? Es como la humildad ante lo que tiene que ser, es y será. En mi caso era distinto y difícil porque al haber sido muy reciente el fallecimiento me costaba mucho separarme de la experiencia de mi hermana, porque además yo la he querido muchísimo y la quiero, y en sus últimos momentos yo estuve acompañando, entonces emocionalmente. Y claro, la angustia era muy grande porque me costaba separarme de su experiencia de tránsito, ¿no? Y la primera experiencia mía fue de angustia, de miedo, de pánico, de decir, Dios, me muero y tengo 2 niños que amo profundamente, que son muy pequeños. Entonces, mi hijo pequeño recién acababa de cumplir 7 años y mi hijo mayor 10, entonces era como, quiero vivir, yo quiero vivir, amo la vida, yo quiero vivir, esto no puede estar pasándome a mí. Y fíjate, ¿no?, que con todas las herramientas que una tiene, y yo aún así, ese impacto lo tuve que transitar, ¿no?, de decir, no, esto, ¿por qué ahora? Hasta que luego una va haciendo la transformación de la pregunta del para qué. Y el para qué nos impulsa a vivir. El por qué nos coloca en una situación de víctima, de decir, ¿cómo? Y el para qué nos impulsa a la acción, a la búsqueda de soluciones. Yo decía, bueno, soy paciente, como la paciencia en este momento no se me está dando bien, voy a ser paciente. ¿Qué puedo hacer para sentir paz en este momento? Y ahí comencé por supuesto, a la bendita medicina que nos salva y bendita investigación que siempre está ahí para nosotras, ¿no? Por supuesto, a ponerme en manos de la medicina, pero también asumir esta parte de la responsabilidad de nuestra salud, y eso significa pues tomar decisiones respecto a la alimentación. Por ejemplo, fue una de las primeras cositas que cambié, dejar de comer lácteos,
porque bueno, mi tumor en concreto era hormonal, hormonodependiente, entonces pues hay cositas que sí tú puedes ayudar a tu cuerpo, ¿no? Para que esté en las mejores condiciones. O incluso tomar suplementos de la medicina tradicional china. ¿Para qué? Pues para subir mis defensas, mi sistema inmune. Es decir, bueno, esto es lo que en este momento está ocurriendo dentro de mí, pero ¿qué puedo hacer yo para estar en las mejores condiciones de mi bioquímica, para afrontar este desafío, ¿no? Por supuesto en todos los cuerpos, porque estamos hablando del cuerpo físico, pero esto es un viajazo en el cuerpo emocional, en el cuerpo psicológico, en el cuerpo energético, en el cuerpo espiritual. Yo me he dado cuenta que no solo somos el dualismo cartesiano, ¿no? Que hablaba de que como cuerpo y mente, no. Esta experiencia, la experiencia de cáncer, a mí me ha reconectado con esta globalidad, de que no nos podemos separar. Bueno, en casas tenemos muchos espacios de conversación y de familia, entonces, los niños son todos y todas, son como wifi emocionales, ellos saben lo que están pasando, entonces yo no quería mentir, obviamente, pero sí en lenguaje adaptado, ¿no? Y entonces, pues, explicándoles de que me tenían que operar, que había un bultito, que había unas células que... Yo les hablo claramente porque los niños son muchas veces incluso más clarividentes que nosotras, porque no necesitan negar ni reprimir, ni ellos sienten y comprenden la realidad. Y entonces yo les expliqué lo que eran las células cancerígenas y que había un tumorcito y que bueno, que íbamos a tratarlo. Pero que mamá era mucho más y que había muchas más células en el cuerpo de mamá. Entonces, bueno, también no fue nada traumático, porque realmente entiendo que cuando una se pelea con la realidad sí hay sufrimiento, pero cuando una mira y acepta e integra lo que está ocurriendo con naturalidad, aunque duela, porque obviamente duele, los hijos lo van incorporando también y lo van entendiendo, ¿no? Entonces, siempre he sido de la opinión de que no sobrecargarlos de nuestras emociones, no, pero sí que sean partícipes de la tristeza, del dolor, del miedo, de la alegría, de la dicha, de la celebración. Es decir, ellos están en nuestra vida y están en mi corazón y son parte de mí. Yo no podía, cuando yo me veía en la cara de preocupación, yo no le podía decir, no pasa nada, cariño. Sí pasa, mamá está triste, mamá está preocupada, pero todo está bien, todo irá bien, todo va a ir bien. Porque ciertamente yo lo sentía. Es decir, yo sentía que en el para qué aparece la enfermedad es algo que se escapaba a mi control mental, pero al mismo tiempo he sentido siempre mucha conexión como con nuestra maestra interior, con esa intuición que me decía ve por aquí, ve por allí, y que me daba respuestas en momentos de picos de angustia era volver al cuerpo, volver a la emoción, a la confianza en la gran vida, como yo les digo, ¿no? La vida de V mayúscula, en algo de, bueno, quien tenga mucha fe, ¿no? Pues, y sea religioso, pues en su religión, y yo que soy más de espiritualidad, pues como diciendo, bueno, aquí estoy, me entrego, ¿no? Me entrego aportando mi mejor versión, aunque sea en este desafío doloroso. Y también ha sido complicado porque en principio todo lo que aparecía en las pruebas de imágenes era un tumorcito pequeñito, de 1 centímetro. Entonces la primera intervención quirúrgica era una tumorectomía, es decir, era quitar el tumorcito. Y en principio, al ser hormonodependiente, pues me iban a dar el tamoxifeno 5 años, mis revisiones y tal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al analizar el tejido, los bordes estaban afectos, entonces se sospechaba pues que obviamente el tumor era de mayor tamaño, y así fue. Por lo tanto, ya la indicación desde cirugía no era conservadora, era pues mastectomía. Y en ese sentido, pues fijaros, ¿no? Cuando antes comentaba lo de seguir la intuición,
por mis antecedentes familiares sí que se podría establecer el protocolo de hacer una mastectomía bilateral, es decir, de que me hiciera la cirugía de las dos mamas, y esa fue la opción que yo elegí. Y fue un momento donde yo sentí mucha certeza de que eso era lo que yo tenía que hacer, porque entre la balanza de la sensualidad, de la identidad, del erotismo y la vida, yo tenía claro, digo, urge vivir, quiero vivir. O sea, si esto reduce las posibilidades de que yo tenga una recaída, yo me agarro a la vida. Yo decía, de hecho, no tuve ningún ápice de duda, sabía que esa era la opción más indicada para mí, y fue como casi un milagro, ¿no? Porque luego en la anatomía patológica ya había células cancerígenas en el otro pecho. O sea que realmente esa escucha a esa sabiduría interna, ¿no? A esa maestra interior fue la que realmente pues me hizo que, pues prevenir un nuevo cáncer de mama. Y por mi profesión como psicóloga y por mi vocación de usar la terapia a través del arte, con las personas a las que acompaño conmigo en este lugar de necesitada y de, ya no salvadora, sino de ser salvada, pues también ha sido la herramienta fundamental para transmutar el dolor. O sea, he pintado mis pechos, lo he honrado, le he hecho a mis células su cuadro, le he agradecido a través de la pintura a mi sistema linfático, esos ganglios centinelas que no estaban afectados y que yo celebraba, ¿no? Y les agradecía. Ha sido un proceso de externalizar todo lo que iba sintiendo y necesitando, ¿no? Porque el arte nos da esta posibilidad de cuando las palabras no llegan y cuando la mente se bloquea por el miedo, porque es un miedo orgánico, es decir, es un miedo biológico, es un miedo es que te coloca frente a la muerte, ante la posibilidad de morir. Entonces, ahí las técnicas, y mira que soy psicóloga, muy mentales, muy de tensión del pensamiento, se quedan cortas, y sin embargo el arte nos ofrece una vía, un vehículo que sí nos sana el corazón, que sí conecta con esta parte que nos puede aportar calma. Y entonces sí es verdad que yo he bailado, he creado rituales de despedida. De hecho, con 2 pechitos de crochet los ofrecí a la tierra como diciendo, bueno, habéis servido para amamantar a mis hijos, muchísimos años de lactancia hemos disfrutado, pues lo entrego, ¿no? Lo entrego en el sentido de que esto lleva su viajazo, que no es fácil, pero diciendo, bueno, su función biológica la hemos disfrutado, la hemos gozado. Si ahora llega esto, lo tenemos que integrar también y aceptarlo, ¿no? Y bendecir todo lo que ha sido y agradecer todo lo que nos han dado, ¿no? Estos pechos. Y luego también, pues incluso he bailado y he fotografiado como ahora yo les llamo, mis pechos energéticos, porque eso está ahí. Es decir, no quiero vivirlo como una mutilación, porque eso nos hace daño. Las mujeres somos mucho más que dos senos. Somos maravillosas, ¿no? Y completas, mucho más. De hecho, en la canción, ¿no? También cuando aparece la composición de Derrumbe, de la canción, es precisamente cuando yo me estaba haciendo las curas, después de la mastectomía bilateral, frente al espejo. Es decir, en esos momentos de cura, que había que hacer un proceso de ritual. Las mujeres que han pasado por esto saben que tenemos que estar bastante ratito con nosotras mismas para curarnos. Y en ese momento pues llegó la letra y estaba en el cuarto de baño. Llegó la letra, me refiero pues bueno, porque era, y entró mi hijo pequeño, yo la estaba tatareando, se puso a cantarla. Digo, esto no es una canción solo para mí, esto es una canción para el mundo. Esta canción tiene que ser, esta voz tiene que ser oída, tiene que ser cantada, tiene que ser escuchada. Sentí que era como, que estaba ocurriendo algo también como mágico, ¿no? Y así fue. De hecho, el proceso de la canción Derrumbe ha sido muy hermoso, porque ha sido un proceso solidario, de comunidad, de cómo así se afronta la enfermedad. La enfermedad sola es muy difícil
no podemos solas, necesitamos de nuestra tribu, de nuestra comunidad, necesitamos los procesos de curación, son procesos colectivos, necesitamos de ese apoyo. Sola contigo es muy difícil. Entonces esta letra y esta melodía fue muy bien acogida por mi círculo cercano, que tengo la suerte de tener también, ¿no? Mi amiga Eli, que es cantante profesional, algunos músicos. Entonces Ferdi, que ofreció y puso los dones de su instrumento, ¿no?, a este proyecto, y todos de Chiclana. Entonces es sentir el arropo y esa llamita, esa calidez de ese fueguito de comunidad, de ese fueguito de ternura, ¿no?, que es lo que hace que se puedan sostener procesos tan difíciles como estos. Mis hijos Aaron y Olmo son dos seres maravillosos, son unos niños lúcidos, amorosos. Yo les diría lo que siempre les digo, en cualquiera de las situaciones de su vida. Yo siempre les digo: cariño, sé feliz y da la mejor versión de ti. Y por supuesto les diría, ellos lo saben, os amo, mi mamá siempre está a vuestro lado, y cuando falte en vuestro corazón siempre vais a poder mirar hacia adentro, y mamá os acompañará y os dará esa respuesta acompañada, lo mismo que hacemos ahora. Soy Juan Molina Gómez y padezco desde los 8 meses de nacer la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que surge en torno a la década de los 50, finales de los 50, principios de los 60, muy parecida al COVID, en el que es un virus que aparece y que en España expresamente hay una actitud por parte del gobierno franquista negacionista. Esa actitud negacionista hace que haya muchísima negligencia a nivel sanitaria, no se producen vacunaciones masivas que ya en otros países se estaban produciendo, y que genera unas consecuencias bastante importantes a nivel del deterioro muscular del sistema y del sistema nervioso, que hace que haya una parálisis por parte de algunos miembros. En mi caso ha sido de los 2 miembros inferiores y estuvo empezando a afectarme un miembro superior, uno de los brazos, pero se logró controlar. La poliomielitis limita en la deambulación, limita en el acceder a determinados medios de transportes, limita a nivel de practicar determinados deportes, limita, es una enfermedad que tiene unos límites y que afectan en la vida cotidiana. En otros casos sé que ha generado un problema de autoimagen y autoconcepto bastante complicado, que la persona se ha retraído, la persona le ha impedido dar pasos en su vida cotidiana, y efectivamente eso sí trae unas graves secuelas. Mi familia se da cuenta de que a mí me está pasando algo porque aparecen unos picos de fiebre muy importantes, y mi madre me lleva inmediatamente al médico, en aquel momento sería un pediatra, y le informa de que estaba teniendo fiebre y de que las piernas estaban un poco muy flojas y sin mucha fuerza. El médico le dice que no tiene importancia, que eso es un problema de resfriado común, y que le da un antitérmico y que con eso era suficiente. Y mi madre le dice: no, no, de verdad que esto es algo más. ¿No será eso de lo que se habla en la radio, que dicen que hay un virus que está...? No, 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 eso no existe, eso es mentira, eso es... En Europa están lanzando un mensaje que no es cierto. Y mi madre vuelve al siguiente día: mi hijo está peor, mi hijo cada vez tiene menos fuerza, mi hijo está en una situación... Y desde mi punto de vista, mi madre peleó, luchó, y hubo una negligencia médica importante, que luego, al cabo del tiempo, cuando mi madre se mueve ella sola, sin mucha cultura, sin mucha capacidad para
para poder gestionar eso, una persona de los años 50, donde no había medios de comunicación, donde no había mucha información y donde además había una campaña en contra de que, negando la realidad de esa epidemia grande que se estaba dando en todo el mundo. Mi madre pelea, va a un hospital en Jerez que había en aquel momento y busca información, y esa información le lleva a que efectivamente en Jerez le dicen: su hijo padece poliomielitis. Se podría haber minimizado los efectos del daño que le ha causado a su hijo si se hubiera atendido de una forma inmediata. En mi vida han habido distintos procesos de adaptación desde pequeñito, desde muy pequeñito, ¿no? Yo recuerdo que en algunos momentos se hacían excursiones que eran todos los niños ir al campo andando, es decir, era un paseo que nos llevaban al campo y eso era una excursión. En vez de ir ahora como se va a cualquier otro sitio en su autobús, pues iban al campo. Y el profesor, no este profesor que me dio el acceso allí, el profesor me decía: no, tú no puedes ir. Y yo me quedaba pensando y decía: ¿cómo que no puedo ir? Puedo ir a otro ritmo, pero yo creo que puedo ir. Y yo lo discutí, tan pequeñajo que era, tendría 7, 8 años, y decía: yo puedo ir, yo puedo andar más despacio, pero yo puedo andar con mis bastones y puedo caminar. No, vas a retrasar mucho a los demás niños, y no. Y salvo ese rechazo que precisamente procedía de quien menos debería de proceder, no de un profesor, de un educador, de una persona que debería ser un referente. Él fue el que me limitaba, no recuerdo ni su nombre. Y el colegio donde yo hacía mi primaria era en la misma calle donde yo vivía, en la calle Visos. Y sin embargo ya habría que pasar a secundaria, y secundaria había que hacerlo pues pasado en los Hermanitos, que yo ahora mismo no sé ni qué instituto es ese. Y tenía que ir. Mi madre se plantea en aquel momento que tener todos los días que cruzar el puente, que llevar, que a lo mejor iba a ser una dificultad para mí. Y me busca un centro interno en Madrid, en un centro que era muy específico para chicos con síndrome de polio. Y me lleva allí, me busca ella una beca, y saca la beca, y a los 8 años pues me dan la beca y me lanzan para que yo de una forma permanente pueda estudiar y pueda seguir mis estudios sin limitaciones a la hora del desplazamiento. En la calle los vecinos le hacen a mi madre una crítica: ¿y tú te vas a dormir por la noche con tu niño tan pequeño fuera de tu casa y él solo, no sabiendo un poco a quién pedirle ayuda cuando la necesite y tal? Y me dice, y le decía a mi madre, a esta señora, según me cuenta ella: yo no voy a tener ningún sentimiento de culpa, todo lo contrario. Yo lo que no quiero es que mi hijo, cuando tenga 20 o 25 años, esté aquí sin saber nada, sin haber tenido un título, sin haber tenido una formación, y sin que pueda ayudarle oportunidades. Y yo recuerdo que mi espíritu era tan guerrero como el de ella, porque cuando llegamos a Madrid y ya iba yo a incorporarme, mi padre me dijo: Juan, vámonos, vente para casa, no te quedes aquí, chiquillo. Y yo le decía: papá, yo me quiero quedar aquí. Termino, pues ya yo soy el que me busco la vida, me voy a Barcelona, yo mismo con otro amigo, y me voy a intentar tener un piso de alquiler, seguir estudiando, y finalmente recalo en Sevilla para estudiar bachillerato y para empezar mi carrera universitaria. Recuerdo que mi padre, mucho más conservador y mucho más intentando que hiciese las cosas que tuviésemos seguras, me decía: ¿tú qué vas a estudiar? Y yo le decía: papá, yo quiero estudiar psicología. Y me decía mi padre: tú no vas a estudiar psicología, tú vas a estudiar algo que tú puedas hacer un negocio aquí, en casa, puedas poner tu negocio y tal, electrónica. Y digo: yo electrónica no me gusta,
yo no me gusta, yo quiero hacer psicología. Eso no sirve para nada, eso no vas a tener trabajo, eso vas a ser un desgraciado. Papá, yo no quiero estudiar electrónica, tú vas a estudiar electrónica. Que papá, el título, aquí tienes el título y yo ya, misión cumplida, ¿verdad? Si no me sale luego en la vida nada, pondré el puestecito que tú quieres que yo ponga e intentaré ser un electrónico y arreglar televisores. Pero de momento voy a intentar sacar mi carrera. Y lógicamente luego saqué mi carrera y ha sido todo mi desarrollo profesional, ¿no? Pero yo no tenía la sensación de que yo necesitaba ayuda. Yo decía que los bastones estaban en las cabezas de la gente y en la mía si lo tuviera. Pero no sentía yo que los bastones estaban en mi vida, porque hacer parapente no es usual que un chaval con una poliomielitis afectado de los dos miembros lo hiciera. Yo lo he hecho. Y yo me he sentido una persona capaz. Y mis amigos que no tenían ninguna discapacidad, pues no lo hacían por miedo. Y yo decía, esto es la vida, esto es la vida. Yo ya empezaba a trabajar, había surgido la guerra de Bosnia y el conflicto bélico en Europa, en el corazón de Europa, que sangraba, miles de muertos, igual que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Y montamos una asociación aquí con 4 personas. Se llamaba Caravana por la Paz. 4 personas nos montamos en la puerta del ayuntamiento todos los lunes protestando contra la guerra. Esa protesta de 4 personas cada vez se hizo masiva y conectamos con otras asociaciones y en torno a 2.000 personas jóvenes en aquel momento, ahora tengo ya 60 años, nos fuimos para protestar contra la guerra y para convertirnos en un grupo humano de interposición en la guerra. Nos fuimos 2.000 personas de toda Europa, nos fuimos a intentar entrar en plena guerra en el corazón de Sarajevo. Y esa historia pues fue recorriendo todo Bosnia, desde el principio, Italia, y llegamos hasta Bosnia, y la ONU, los cascos azules, nos pararon y nos dijeron que no podíamos entrar en plena guerra. Y convertimos en Mostar, que es una ciudad cercana a Sarajevo, hicimos un lazo humano que unimos las 3 iglesias, la musulmana, la ortodoxa y la católica. Y fue un gesto que en toda Europa tuvo una repercusión. Y nos vinimos. Y cuando veníamos decíamos, ¿y ahora qué? ¿Nos quedamos con lo que hemos visto? ¿Nos quedamos aquí sin hacer nada? Y yo con mi grupito de mi asociación pequeñito dijimos, nosotros vamos a tratar de ayudar allí. Y nos fuimos allí y cogimos un camión de ayuda humanitaria, 30 toneladas de alimentos que en menos de 2 semanas hicimos. Hablé con una empresa de transportes y me dijeron, lo ponemos a tu disposición. Organiza, llénalo y nos lo llevamos para Sarajevo. Evidentemente así lo hicimos. Cuando llegamos allí repartimos 30 toneladas de alimentos, 30 toneladas, que se dice pronto. A partir de ese momento nosotros, yo a las personas con las que contacté allí le digo, ¿qué necesitáis? Juan, necesitamos ayuda, necesitamos ropa, necesitamos tal, pero lo que más necesitamos es ayuda psicológica. Y dije yo no puedo dar ayuda, pero ayuda psicológica me siento capaz, para eso me he formado. Y hablé con el ayuntamiento y dije, quiero irme 1 año. Sé que no puedo, pero necesito pedir por razones humanitarias, poder pedir una excedencia para irme. Dejé mi trabajo y me embarqué en una historia maravillosa, donde viviendo en un campamento, prácticamente en unas condiciones, en un campo de refugiados, en unas condiciones infrahumanas, llovían las bombas, 3.000 bombas diarias caían, 3.000 bombas diarias caían. Vivíamos en un sótano, cuando bombardeaban nos metíamos en un sótano y a partir de ahí pues sentí un poco que
que estaba siendo útil. Traté a 8.000 mujeres que habían sido violadas durante la guerra y traté a casi 4.000 niños y niñas que habían sido testigos directos de cómo violaban a sus madres, de cómo mataban a sus madres, de cómo mataban a sus padres, de cómo mataban. Y yo sentí que estaba haciendo algo útil. Y volví y me hice cargo en aquel momento del Departamento de Psicología del área de la mujer y empecé con otra cosa heavy, que es el maltrato, la desigualdad. Pasé de droga a gente con lesiones, a gente en situación de guerra, a el tema del maltrato. Y ahí viví durante una etapa de director de los servicios sociales y posteriormente pues me hicieron también responsable del área de cooperación internacional para ayudar a países en situación de pobreza y de conflictos bélicos, por mi experiencia con ese tema. Con lo cual, yo quiero decir que he transformado mi dificultad en una oportunidad para yo ofrecer en mi vida todo aquello que yo tenía dentro. Quizás la polio me ha servido para tener fuerza, no para sentirme débil. La poliomielitis me ha servido para yo luchar y pelear, para yo defender situaciones de injusticia social de la que yo partía. Partía de un negacionismo que me dejó unas consecuencias y unas lesiones a nivel físico, pero yo creo que me puso un veneno a nivel emocional y a nivel intelectual que me imprimió vida y hoy pues siento alegría por todo lo que creo que he podido hacer en mi vida y por todo lo que creo que todavía puedo seguir haciendo. La poliomielitis a mí lo que me ha generado también es un intento de superarme, un intento de avanzar, un intento de no permitir que esta enfermedad pueda conmigo. Ya mentalmente estoy agotada, donde la vida del deportista en sí es compleja. Hay la parte B, ¿no?, que esa nunca se ve, que es la de te pierdes compromisos sociales, pierdes el tiempo de pasar con tus amigos. Estaba allí entonces una de práctica que me miró, la chavala, y entonces le dije, mírale la barriga. La tocó y le dice a la doctora, entonces fue a la doctora, le tocó y dice, vale, ya ella me hizo un informe y cuando pasé a urgencia ya la pasaron a urgencia.